Este domingo se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, un delito difícil de comprobar y que al parecer cayó según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero esta no es la realidad completa. Vamos a analizar el tema con Rocío Hurón. Ella es coordinadora temática de lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para la región andina y el Cono Sur. Muchísimas gracias, Rocío. Bienvenida a Directo a América. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un tema que no deja de ser muy apabullante es como este es un delito que sucede a la vista de todos, pero que no recibe ni la atención ni la justicia que demanda. Quisiera empezar preguntándole, para quienes no estamos necesariamente bien informados, ¿cómo podemos detectar las situaciones de trata y cómo podemos reaccionar ante ellas? Bueno, hay varios elementos que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, las ofertas fraudulentas de empleo. Esta es una de las formas en las cuales se está captando a las víctimas y es importante determinar de dónde provienen las ofertas de empleo, si realmente se acomodan, digamos que a lo que normalmente se ofrece por el trabajo que se está ofertando y también tener, digamos que mucha precaución en aceptar a desconocidos en redes sociales, que esto también se está volviendo una de las formas de captación más frecuentes. Bueno, eso es para evitar ser una víctima de trata, pero ¿qué pasa cuando el ciudadano de a pie va por la calle y se encuentra, por ejemplo, con un caso muy común, que es el de una niña explotada sexualmente vendida como prostitución infantil? Sí, cuando se evidencian este tipo de situaciones hay herramientas para la denuncia, especialmente están las líneas que desde el gobierno nacional se han determinado, la línea 018.052-2020. Pero más allá de la denuncia, yo creo que es importante que la población en general entienda que nadie, o en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, que es todavía más grave, nadie debería estar siendo sometido a ningún tipo de explotación y que no se debe naturalizar esta situación, ni la explotación sexual, ni la mendicidad ajena, ni cualquier otro tipo de explotación. Rocío, según el reporte más reciente, los casos habrían disminuido por primera vez en el mundo en 20 años. Eso nos haría pensar que estamos mejorando en la lucha contra este delito. Sin embargo, difícilmente esa sería la realidad y quiero que nos explique por qué. Bueno, la disminución de los casos que se reportó en el último informe global proviene especialmente de la dificultad en la identificación de los mismos. Esto debido, por ejemplo, a la situación que propició la pandemia de aislamiento, lo cual impidió que las autoridades tuvieran la capacidad de hacer los operativos necesarios para identificar a las víctimas. Además de esto, algo importante y que se ha convertido en un reto también para las autoridades es el uso de espacios privados para la explotación. Pasó de ser una explotación que se realizaba en bares, en prostíbulos y en este tipo de centros nocturnos a ser una explotación en lugares privados, en apartamentos privados, y esto dificulta aún más la labor de identificación de casos. Entonces esto lleva a que se disminuyan los casos y no es propiamente pues una situación favorable. Bueno, otra cosa que sucede mucho con la trata de personas, Rocío, es que se piensa que solamente está relacionada con los fines de explotación sexuales. Sin embargo, hay otras modalidades de trata y que pueden afectar a cualquier sector de la población. Quisiera que por favor nos hiciera una claridad sobre estas modalidades. Sí, claro, hay varias formas de explotación o más bien finalidades de explotación. Digamos que la típica o la que más se identifica es la explotación sexual, pero existe la explotación a través de los trabajos forzosos, es decir, cuando las personas están sometidas a realizar un trabajo para el cual no se ofrecieron o que están bajo amenaza para desarrollarlo. La mendicidad ajena, el matrimonio forzado, la servidumbre. Todas estas son finalidades que son poco conocidas, pero que se presentan y que son, digamos que de alguna manera, mucho más naturalizadas. Entonces, por ejemplo, ver un niño o niña en un semáforo pidiendo limosna
es casi que un panorama normal cuando detrás de eso puede haber la explotación a través de la mendicidad ajena. Y que la hay porque además estamos hablando de un niño en la calle pidiendo dinero que no tendría que estar ni en la calle ni Es trabajando. Rocío, habla también usted o la ONU en el informe sobre cómo la apertura de rutas migratorias y humanitarias podría contribuir contra la lucha o con la lucha contra este delito. Hablemos de eso. América Latina en general está viviendo un fenómeno de flujos migratorios sin precedentes. Nunca antes en la historia del subcontinente se había visto esto. Y estamos recibiendo flujos migratorios de todas partes del mundo, no solamente de Venezuela. Entonces, estos flujos migratorios generalmente están digamos que están enmarcados en la vulnerabilidad de los migrantes y están enmarcados en la situación de irregularidad, es decir, el viaje sin contar con los documentos necesarios, sin contar con los recursos necesarios. Entonces esto pone a los migrantes en una situación de riesgo, no solamente para la trata de personas, sino para cualquier otro delito, como la violencia sexual que se da a través de las rutas migratorias. Entonces, un llamado es a preservar los derechos de las personas que están en las rutas migratorias y sobre todo a protegerlos de estas situaciones de violencia, ya sea violencia sexual, robos, atracos, utilización para otros fines o trata de personas. Pues Rocío, muchas gracias y quisiera ya una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Hacer una advertencia o hacer indicaciones, sobre todo para los padres de familia o los cuidadores, porque una de las grandes modalidades de captación tiene que ver con las redes sociales y con el grooming que se realiza a través de ella. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y cómo funciona esta modalidad del grooming? Sí, las redes sociales desafortunadamente se volvieron una forma de captación de víctimas y también un espacio para explotarlas. Entonces hay que estar muy atentos a saber con quiénes se están relacionando los niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales. Igual que en la vida real, evitar que se tenga contacto con personas desconocidas, evitar que tengan acceso a espacios o a plataformas o a escenarios donde puedan ser fácilmente engañados, donde les puedan robar la información, fotos, en fin, estar muy atentos porque el peligro, al igual que está en la calle, puede estar en la casa a través del computador. Y sabiendo que no tenemos claridad siempre necesariamente de quién está al otro lado de la pantalla, es Rocío Hurón, coordinadora temática de la lucha contra trata de personas y tráfico de migrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Rocío, a usted muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. A nuestros televidentes les pedimos no se vayan, quédense con nosotros, hacemos una pausa mínima y ya regresamos.